darles preguntas a ellos que ellos no saben las preguntas todavía. Eso va a ser en el momento. Pero también permitir que ustedes hagan preguntas a nosotros, porque quizás ustedes están pensando el día que ya Daniel no esté, por ese tiempo, ese periodo de tiempo que quizás antes que él regrese, si el Señor lo permite, pero si no, en ese tiempo, ustedes que estarán al frente de la iglesia necesitan colaborar y enfrentar todo lo que el ministerio nos trae, ¿no? Y no es todo rosas. Muchas veces hay dificultades, problemas y no todo cae en un patrón perfecto donde uno sabe la respuesta exactamente de lo que viene después. Pero ya de eso se hablará más adelante en otra sesión también. Pero permítanme orar para comenzar este tiempo juntos. Amado Señor, gracias por esta gloriosa mañana, en la cual podemos disfrutar de este compañerismo. Gracias porque aquí hay hombres que son más que amigos, son hermanos en Cristo. Gracias, Jesús, porque tu sangre, tu sacrificio perfecto, tu vida perfecta nos ha justificado en medio de la fe. Y hoy podemos estar aquí hablando de tu grandeza, de tu gracia, y hablando de tu iglesia y cómo podemos nosotros ser fiel como líderes, pastores, diáconos, líderes en el contexto en el cual tú nos tienes. Por tanto, Padre, gracias te damos por nuestras iglesias. Son más que simplemente los hombres que están aquí, son miembros, son hombres, mujeres, niños que se componen de estas dos congregaciones. Padre, nuestro ruego y nuestro deseo es que nosotros como líderes podamos siempre apuntar a nuestras iglesias hacia Cristo. Y que todos nosotros, en medio de las tribulaciones y los gozos, podamos fijar nuestros ojos en aquel que nos salvó, que podamos descansar en Él, que podamos vivir con una esperanza viva de que algún día estaremos con Él. Padre, gracias te damos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Como el pastor Jesse estaba anoche enseñando, la iglesia en nuestro contexto, en nuestra generación, como que se ha torcido la definición de qué es una iglesia. Se ha disminuido el valor de lo que es ser miembro de una iglesia. Se ha reemplazado la intencionalidad que hay con los hermanos el uno al otro, con simplemente tener mejores servicios dominicales, tener mejor música, mejores luces, mejores programas. Y estuvo muy claro anoche que hay una gran necesidad de recapturar lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo en la expresión de una iglesia local. Me encantó lo que dijo Jesse anoche. El pacto que ustedes tienen con ustedes es único, es ustedes, aunque somos miembros de la iglesia universal, el compromiso con ustedes, entre ustedes, son igual que tienen con nosotros. El compromiso con nosotros es estar aquí a tiempo, ¿no? Y anoche fracasaron. No. Tranquilo, tuve que tirar ese machetazo. Pero somos hispanos, caballeros, así son las cosas, Entendido. Pero estuvo muy claro que nosotros debemos y tenemos que, como iglesias y líderes, ayudar a nuestros miembros, a nuestros hermanos en el Señor, a entender lo que es ser miembro de esta iglesia, de nuestras iglesias. Porque la realidad es que no lo entienden. Y necesitan apreciar para entonces poder amar la iglesia del Señor. Lo mismo sucede con lo que es el pastorado. Y podemos usar las palabras intercambiables que ya ustedes saben: el pastor, el anciano, el obispo. 3 palabras intercambiables que usa el apóstol para referirse a los pastores. La palabra que menos se usa es la palabra pastor.
y la que más se usa es la palabra anciano. Y eso es lo que nosotros tendemos cuando hablamos de un pastor. Le decimos pastor, pero cuando hablamos de todos los pastores juntos, muchas veces usamos el lenguaje de los ancianos, ¿verdad? Esa oficina. Pero lo mismo está sucediendo en nuestra cultura, en nuestra generación con el pastorado. Se ha torcido, se ha redefinido, nos hemos aislado, separado de lo que significa ser pastor, el oficio de anciano, como que en los últimos 100 años eso ha cambiado. Por lo tanto, hoy tenemos muy populares el pastor CEO, ¿no? El que funciona como un dirigente de empresas, el que tiene en su mente una organización. Mucho más que miembros para pastorear, hay una organización para organizar. Y muchos entienden que ese es el pastorado. En el mundo de plantación de iglesia, muchas veces estamos buscando aquel que sabe organizar, que sabe implementar. Aunque hay aspectos en el pastorado como obispos, aquellos que están atendiendo, administrando la obra del Señor, pero muchas veces se pierde el pastorado, la función, porque estamos muy preocupados por competir con el mundo en lo que es una organización exitosa. También está el pastor celebrity, ¿no? El que simplemente existe para ser famoso y no pastorea a nadie, no conoce a nadie, pero sale por esa puerta, solamente lo ves en la plataforma y te tira su sermón y sale por la misma puerta y después no lo ves más. A lo mejor lo ves en la acera montándose en el SUV negro, ¿no? para regresar a su casa o regresar al otro campus donde va a ir allí a hacer lo mismo. Y se llenan la boca y la popularidad y el dinero y la avaricia y el formar un imperio para ellos mismos. Y hermanos, ninguno está excepto de esas tentaciones. Teniendo los ingredientes en su lugar, ¿no? y potencialmente el escenario donde eso se pudiera lograr, muchos caen. Pero el pastor CEO, el pastor celebrity, están lejos de lo que la Biblia nos dice que es un pastor. Está también el pastor dictador, ¿no? Él es el único que manda, él es el único que decide. Ancianos, pluralidad de pastores en una iglesia con la misma autoridad y diferentes funciones, por lo menos entre los cubanos no existe. No existe. Pero eso es torcer la verdad de lo que Dios ha escrito en su palabra, de cómo debería funcionar una iglesia. Y quizás está también el pastor asalariado. No importa si la gente se pierde, si la gente tiene necesidad. Yo estoy aquí por mantener mi familia, por recibir mi cheque. Y necesito preservar, no quiero alborotar las cosas, no quiero enfrentar a nadie. Un día un pastor me dijo, un problema serio en la iglesia, un pastor me dijo, mira, eso no es mi problema, yo quiero estar tranquilo. Tampoco es, estás torciendo lo que significa ser llamado al pastorado. Ninguno de esos modelos, y me imagino que podemos hablar de muchos modelos más, aunque tengan éxito, porque algunos tienen éxito, algunos son very successful. Si no es lo que el Señor ha pedido de nosotros, no importa el éxito delante de los hombres, si eres un fracaso delante de Dios. Siempre uso el ejemplo de Moisés. Moisés, que en algún momento el pueblo en el desierto tuvo sed, y allí fue Moisés a hablar con el Señor, con Jehová. El pueblo estaba necesitado. Jehová le dice a Moisés, toca la roca y saldrá agua y el pueblo beberá. Y así fue. Y delante de los ojos del pueblo, Moisés es el hombre de Dios.
el que está cerca a Dios, el que Dios escucha, pero años después, Moisés está harto con el pueblo. Están quejándose que era mejor en Egipto la vida y porque no regresamos, Moisés, y allí va Moisés otra vez. Y Jehová, que es tardo para la ira, lleno de misericordia, le dice a Moisés: Moisés, mira lo que quiero que tú hagas. Ahora que tú vayas a estas rocas y hágale la roca. ¿Y qué hizo Moisés? Fue allá y le pegó a la roca 2 veces, lleno de ira. Y agua salió. Y el pueblo bebió. Y delante de los hombres, Moisés siguió siendo el héroe. Oh, Moisés, you are our hero. You're close to God. Eres el hombre de Dios. Pero delante de los ojos de Dios, fracasó. No vio la tierra prometida. Por lo tanto, no importa el éxito que uno tenga en el ministerio. Lo único que importa es qué Dios opina de tu ministerio. Y por esa razón debemos tener claro, bien claro, qué es el llamado al pastorado. La Biblia nos enseña, las epístolas de Pablo nos enseña que hay solo 2 oficios, lo que es el gobierno de la iglesia, son los ancianos, los pastores y los diáconos. Oficio, ¿verdad? No oficina, oficio. Oficina es literalmente una oficina, ¿verdad? Office en inglés. Hay 2 solamente, esos son los líderes que el Señor llama, establa, los ancianos y los diáconos. Y quisiera ver la palabra del Señor bien rápidamente en 1 de Timoteo capítulo 3. Si pudieran abrir allí, permíteme leer. También voy a leer los requisitos de los diáconos, porque aquí hay hermanos también que, aunque por el momento no están siendo considerados para el pastorado, quizás están siendo considerados para el diaconado. Y para que podamos ver que hay poca diferencia entre uno y el otro, pero sí hay algunas. Pero dice así la palabra del Señor, el versículo 1 del capítulo 3 de 1 de Timoteo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que conviene bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense ahí lo que dice el primer versículo: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra sea. ¿A quién es que nosotros consideramos para el oficio de anciano? Obviamente hay que evaluar su vida, a ver si estos requisitos que aquí aparecen en 1 de Timoteo capítulo 3, si ellos dan esa talla. Pero sí comienza con un deseo. El que es llamado ser pastor no es obligado, no es arrastrado allí, ¿no? Tiene un deseo, tiene un anhelo de ser un anciano, o aquí dice obispado, el mismo oficio, ¿no? Si alguno tiene el deseo, ahora hay que discernir lo que es ese deseo.
Porque muchas personas tienen deseos de pastorear y te convierten en el celebrity, en el CEO, en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque la motivación del deseo, si no está dirigida por el Espíritu Santo y lo que el Señor está haciendo, puede ser motivada por la carne. ¿Qué es el anhelo? ¿Qué es el deseo para aquel que se fuera a considerar como potencialmente uno de los ancianos? Bueno, ese deseo es, nosotros decimos en Proverbs Road, ese varón está pastoreando antes de ser pastor oficialmente. El deseo de amar a las personas, de servir a las personas, el deseo de aprender la palabra, de enseñar la palabra, de funcionar en su carácter. Todo lo que Pablo aquí está demostrando, le nace, desea, anhela servir, no traer a su persona honra y gloria, no resaltar entre los demás, sino simplemente anhela, porque ha visto a otros hombres pastoreando humildemente y desea imitar aquello que ellos hacen. El deseo es bueno, y ese que desea debería someterse a los pastores que existen para que esos pastores puedan evaluar ese deseo y ese anhelo. Y yo me recuerdo estar en el seminario, en the Bible Belt, la cantidad de varones que decían: el Señor me llamó al pastorado. The Lord called me to ministry. ¿Por qué? Bueno, porque mi papá es un pastor también. Porque ese es de generación en generación. Eso es lo que mi familia es. Y eso es lo que... No, y es un llamado aislado de el deseo de funcionar, de actuar en esos deseos de pastorear, de oler a oveja. Más que uno decir, I have a call to pastoral ministry, porque puedes enseñar o puedes predicar o tienes una personalidad que aparenta ser apto para el pastorado, mucho más que un llamado, lo que hay que buscar es si hay un deseo, si hay un anhelo de vivir la vida pastoral. Y eso es lo que Pablo ahí está refiriéndose. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces empieza a hablar del carácter. Habla mucho más del carácter del anciano, del pastor, que es su aptitud para enseñar, aunque es importante. Lo que hace la diferencia entre un diácono y un pastor es que el pastor es apto para enseñar y el diácono simplemente, ¿cómo dicen? Que los diáconos guardan el misterio, ¿no? Guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Conocen el Evangelio, guardan esas verdades, pero no necesariamente son maestros. No necesariamente son aptos para enseñar la palabra. El pastor sí es apto para enseñar. Y todo que fuera anciano en nuestras iglesias tuviera que ser apto para enseñar, tener el don de la enseñanza. Pero la mayoría de lo que Pablo se refiere en considerar a este varón que anhela ser pastor o el obispado, Pablo se enfoca en su carácter. Se enfoca en su carácter. En el versículo 1 ahí dice, en el 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Primero vamos a ver que el anciano debe tener sabiduría. Es una persona que es sobrio, prudente, decoroso. Es un hombre que es estable. He is stable. El fruto del Espíritu, ser prudente, se manifiesta en su vida. No es una persona impulsiva. No es una persona problemática. Es una persona estable, constante en su vida.
Porque es necesario en el pastorado, y Pablo lo sabe muy bien, es necesario que para funcionar como pastor, uno necesita tener un temperamento, un carácter estable. Porque si no vas a destruir una iglesia. If you lead with your mood swings, si eres una persona acomplejada, si eres una persona que fácil se llena de ira, no vas a funcionar bien como pastor. Vas a dañar más bien que bendecir. Pero también vemos que el anciano debe tener relaciones saludables y integridad moral. Porque dice ahí que el obispo debe ser hospedador, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. La idea de hospedador significa que tiene buenas relaciones, abre su vida, su hogar para recibir a otros, y otros quieren llegar, ¿no? La idea de que no es dado al vino, nunca va a ser esa persona que va a formar el escándalo en una fiesta de familiares o de hermanos en el Señor. No es codicioso de ganancias deshonestas, o sea, no es un hombre que existe para su propio provecho, su propia ganancia. No es avaro, no está celando lo que los demás tienen y no está en competencia con otras personas, mucho menos con sus colegas ancianos. Qué feo es cuando los mismos ancianos compiten el uno por el otro por posición. Es una persona que tiene sabiduría y que tiene relaciones saludables, una integridad moral, y también es una persona que ama la palabra del Señor. Porque además de todas estas cosas dice que es uno que es apto para enseñar, uno que enseña la palabra, que está listo para dar respuestas a las situaciones de la vida con la palabra. Mucha gente piensa, o algunos hombres que deberían ser ancianos o están considerando ser ancianos, dicen: yo no creo que yo califico porque no soy predicador. Aquí no dice que necesitas ser un predicador para ser anciano. Lo que sí dice que debes conocer la palabra de tal forma que eres apto para instruir con la palabra. En la consejería, de tú a tú, en clases dominicales, en discipulados, que otras personas van a esa persona para respuesta. ¿Qué Dios te quiere enseñar? ¿De qué estoy padeciendo que necesito respuesta? Necesito encontrar en la Biblia una solución a esta situación. Déjame ir a Daniel, porque Daniel me va a dar lo que la palabra dice. Me va a instruir, me va a discipular. El apto para enseñar es el poder discipular a otros con la palabra de Dios. So, dentro de los ancianos puede haber uno que tiene dones como orador y puede predicar y tiene esa facilidad, ese don de estar delante del pueblo, de muchas personas, y puede predicar. Otros simplemente son consejeros, discipuladores, pero todavía tienen el don de ministrar con la palabra de Dios. So, si están aquí hoy, ustedes que están siendo considerados el pastorado, no le tengan miedo a la idea. Si usted no se considera un predicador, eso no significa que están exentos, que nunca llegarán a ese puesto. Es el deseo de aprender y tener la aptitud para poder discipular a otros, enseñar a otros con la palabra del Señor. Pero eso se produce a través por un amor genuino a la palabra. El que es llamado al obispado, al pastorado, es una persona que tiene hambre por la palabra, quiere aprender, que se preocupa por la doctrina sana, se preocupa para que los hermanos, la iglesia de los cuales están pastoreando, que ellos sean, que
que ellos estén entendiendo las verdades de Dios y que no estén llevándose por doctrinas falsas. Aman la doctrina del Señor, y me quiero apurar aquí porque yo quiero llegar a esta entrevista con los otros pastores, pero debe tener, el que es llamado al pastorado debe tener su vida personal ordenada. Es marido de una sola mujer, maneja su familia bien, sus hijos están en sujeción a él, financieramente está su casa en orden, que su casa es un hogar ejemplar, porque los pastores son miembros de la misma iglesia, que ellos son ejemplos para los otros hermanos de cómo deberíamos vivir como cristianos y como familias. El que es considerado al pastorado debe tener su vida en orden, su matrimonio saludable, sus hijos en sujeción, porque Pablo dice, porque si no puede ministrar en su hogar, ¿cómo va a poder ministrar en la casa del Señor? Es muy importante lo que Pablo aquí nos dice. Y por último, diríamos que el que anhela el obispado, el que anhela ser pastor, debería ser una persona madura y humilde. Porque dice en el versículo 6, no un neófito. Porque si es un neófito, si es una persona inmadura en el Señor, la posición lo puede llevar a engrandecerse a él mismo. Hermanos, eso es el llamado, los requisitos al obispado. Ahora, obviamente nosotros entendemos que el pastor CEO, ese lo rechazamos, el pastor celebrity, ese lo rechazamos, el pastor asalariado, ese lo rechazamos, pero muchas veces, aún entre los conservadores, estamos tratando de pensar correctamente en cómo levantar ancianos en nuestras iglesias. Si no tenemos cuidado, podemos caer en error de llamar a hombres que no están aptos y listos para ese llamado. Y les doy algunas errores que yo he visto en las iglesias. Número uno, a veces, aunque entendemos lo que significa el anciano, a veces yo he visto que ancianos se han establecido porque el hombre que se ha llamado es simplemente maduro en edad. Porque ha enseñado escuela dominical toda su vida. Porque es un hombre que ha servido, que ha sido fiel en sus diezmos, con sus diezmos, que está apoyando la obra, que apoya al pastor, y toda la iglesia diría, wow, ese hombre debería ser un anciano. Pero a lo mejor su matrimonio está en una condición terrible. A lo mejor hay algo en sus negocios que no está correcto. A lo mejor hay deudas de todo tipo, Dios sabrá. Pero muchas veces yo veo en iglesias porque una persona es respetada, porque tiene años caminando con el Señor y está lleno de canas, que se debería considerar como hacer. No necesariamente. Puede haber un joven de mucho menos edad que tiene más madurez espiritual que aquel quien aparenta externamente. Otros es el que trabaja para la convención. Aquel que está trabajando en la convención, que un día fue pastor y se hace miembro de una iglesia y todo el mundo le dice pastor. Trabaja para la convención, le dicen pastor, predica frecuentemente y la iglesia lo empieza a ver como un pastor de esta iglesia, simplemente porque un día lo fue, o trabaja para la convención. Ese es el Papa, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, porque hay que evaluar la vida de esa persona, aunque tenga estos roles en las convenciones, o si un día fue un pastor de una iglesia, no significa que ha sido llamado a pastorear esta iglesia, o que cae bajo los requisitos actualmente
en su vida de lo que se requiere para pastorear. Entre los hispanos aparece mucho la idea de que un día fui ordenado. Y no importa si estoy pastoreando o no, sigo siendo pastor tal toda mi vida. Reverendísimo. Uno es pastor solamente cuando está pastoreando en una iglesia local, porque esa iglesia local ha reconocido en tu vida este llamado que nos te da. Hay que tener mucho cuidado en no caer en que diferentes personalidades, porque ha sido pastor en el pasado, o está trabajando en una posición en la convención o cualquier network o lo que sea, o porque ha sido una persona de muchos años sirviendo al Señor con gran capacidad. Ustedes necesitan, los ancianos necesitan guard the fence, proteger que el proceso de llamar a otro anciano a redir sea una forma bíblica. Ahora, lo último que quiero decir es que en las epístolas de Pablo siempre vemos que Pablo se dirige a los ancianos de la iglesia. Efesios, Filipenses, Colosenses. Pablo se dirige a la iglesia, no a las iglesias, pero se refiere a los ancianos de la iglesia. El testimonio del Nuevo Testamento es que siempre los apóstoles se refieren a los ancianos, plural, los ancianos de la iglesia. Por lo tanto, nosotros creemos, y todos aquí creemos, que la pluralidad de ancianos es sumamente importante. Y les doy unos puntos para probar eso o para que nosotros podamos entender. Es importante. Yo no me imagino pastorear yo solo, sin Alex y Jesse. Yo he vivido situaciones ya en 9 años de Providence Road que si yo hubiera sido el único pastor, ya hubiera habido una división de la iglesia quizás. O me hubieran asesinado ya. O me hubiera convertido en un dictador o un celebrity. No, necesitamos en forma muy práctica una pluralidad de pastores. Primeramente porque todos los pastores parecen de debilidades pastorales. Ninguno de nosotros es the full package. No existe un pastor que tenga, bueno, a lo mejor uno que tengo en mi mente. No, mentira. Un amigo mío que tiene tanta capacidad. Es increíble. Pero todos los pastores padecen de debilidades. Otros son mejores predicadores, otros son mejores consejeros, otros tienen más paciencia con la gente, otros menos, otros son mejores administradores que otros son más visión y otros son más implementar. Y se requiere que juntos podamos colaborar entre Alex, Jesse y yo. Nosotros siempre decimos sí, entre Alex, Jesse y yo hacemos un pastor decente. We make one decent pastor together. Pero se requiere una pluralidad de ancianos. ¿Por qué? Porque los pastores tienen debilidades. También porque es importante distribuir la crítica que viene a nosotros. Que juntos podamos enfrentar la crítica. Que ambos nos podamos defender el uno al otro y cuidar el uno del otro. Muchas veces cuando simplemente es lo que el pastor dice versus lo que la persona dice, ¿a dónde está la verdad? ¿Quién gana ese debate? Pero cuando hay una pluralidad de ancianos y todos están en acuerdo, entonces hay un frente en lo cual la crítica no puede llegar muy lejos, porque hay una defensa. Y obviamente si el pastor está equivocado, es la labor de los otros pastores de corregir a aquel pastor, ¿no? Para que ellos puedan con integridad liderar la iglesia. También en lo que es sabiduría, se requiere una pluralidad de ancianos para poder ejercer sabiduría de Dios bajo el consejo de varios. Hay mucha sabiduría. Hay decisiones que hay que tomar que no conviene que una persona la haga sola. Sea casos de disciplina, sea casos financieros, sea situaciones ministeriales. Muchas veces
nosotros no nos entendemos a nosotros mismos, y si regresamos al pastor celebrity, CEO, el asalariado, si uno solo está implementando la misión de la iglesia, muy fácil uno implementa de acuerdo a nuestra conveniencia. Lo que es más fácil para mí, lo que yo pueda dominar, a donde yo me sienta más cómodo, versus lo que los pastores están diciendo, esto es lo que es mejor para la iglesia, y cada uno nos ajustamos y nos apoyamos para servir al Señor. Y lo último, yo diría que es importante lo que es la prioridad de ancianos, que los ancianos salgan de dentro de la congregación y no simplemente buscarlo de afuera. Buscarlo de afuera es la excepción, pero se deberían levantar de adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces es el pastor principal el que se trajo de afuera, el que tiene su salario, y muchas veces es la realidad. Hay transiciones de pastorado. Mira, ese nos va por un tiempo, si se me permite. Pero imagínense si todos los pastores, si el cuerpo de ancianos son gente de afuera. Se toma unos cuantos años para decir, yo soy parte de esta familia. Y se toma unos cuantos años para que la iglesia diga, ese es mi pastor. Lo que sucede es, si un pastor se va, ahí está el cuerpo de pastores cuidando de aquel redil, cuidando de aquella iglesia. ¿Por qué? Porque son parte de esa familia, tienen raíces profundas allí. Eso es importante la comunidad de ancianos en la iglesia. El deseo es importante, el desear pastorear, necesita ser evaluado, afirmado por la iglesia, para que entonces esos hermanos puedan funcionar en esa capacidad. Y es nuestro deseo que este proceso, este retiro que estamos haciendo, pueda ayudar para los hermanos que están considerando, que están en el proceso, que pueda haber claridad en sus vidas. Si ustedes fueran llamados por la iglesia, por el Señor, a través de la iglesia, a servir como pastores en la iglesia bautista para la vida. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ahora podemos continuar esta conversación con los pastores de Providence Road, para poder juntos buscar más sabiduría, buscar más de ti sobre este tema tan importante para nuestras iglesias locales. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.